Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Emanuel Meraz y el día de hoy quiero compartir contigo un video muy interesante e importante para quienes vivimos con una discapacidad. Me di a la tarea de investigar sobre los derechos político-electorales de nosotros, las personas con discapacidad. La información que encontré, la más importante, está en el sitio web del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Así que el día de hoy en este video te voy a compartir lo que aprendí de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad. El primer aprendizaje que tuve sobre los derechos político-electorales de las personas con discapacidad fue gracias a todo el sistema de inclusión que existe en el sitio web del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Al tener una discapacidad visual, pues me interesa el tema, me interesa conocer qué derechos tenemos las personas con alguna discapacidad. Toda la información que obtuve fue gracias al sitio web iecm.mx, que es del Instituto Electoral de la Ciudad de México, porque ahí tienen muchos sistemas y herramientas de accesibilidad para quienes vivimos con una discapacidad. Tenemos, por ejemplo, para las personas que tienen baja visión, que la página web del instituto cuenta con modificación de la letra para hacerla más grande, para cambiarla de color, para cambiar el color de fondo. Entonces son muchas herramientas para quienes tienen baja visión. Para quienes tienen alguna discapacidad visual o tenemos discapacidad visual, existen diferentes herramientas. Por ejemplo, están los cuadernillos sobre los derechos de las personas con discapacidad, pero también existen cuadernillos sobre los derechos de mujeres, derechos de la comunidad LGBTI, derechos para las personas indígenas y todo esto, por supuesto, hablando de derechos político-electorales. Estos cuadernillos están en diferentes formatos. En formato PDF, accesible para los lectores de pantalla, que son herramientas que utilizamos quienes tenemos una discapacidad. También está la página de lectura fácil, que es texto plano, para que podamos también acceder a la información. Y no conformes con esto, nuestros amigos y amigas del Instituto Electoral de la Ciudad de México nos presentan el cuadernillo en audio. Una voz muy bonita nos lee cualquiera de los cuadernillos con los derechos de todas las personas que ya te dije. Así que todo esto está en el sitio web y por eso es fácil acceder a la información de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad. Segundo aprendizaje que tuve sobre los derechos político-electorales de las personas con discapacidad a través del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Descubrí que existen muchas legislaciones que apoyan para que las personas con alguna discapacidad tengamos acceso a estos derechos político-electorales. Empezando por la legislación a nivel internacional. Existe la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde ahí está garantizado que podamos acceder a la participación ciudadana, a toda esta cuestión de la participación social, por supuesto, a participar también en las elecciones como candidatos o candidatas. Entonces, a nivel internacional, como México firma esta Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues México se compromete a que estos derechos se puedan ejercer. También a nivel nacional existe, por supuesto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ahí viene también garantizados los derechos de cualquier persona. Esto quiere decir que incluye a las personas que tenemos alguna discapacidad. Y está también la Ley General de Inclusión para las personas con discapacidad, esto a nivel federal, respaldando lo que viene en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Esto nos ayuda a que podamos acceder a participar en elecciones, pero no solo como votantes, sino también para que alguien más pueda votar por alguna persona con discapacidad que haya decidido acceder a una candidatura. Tercer aprendizaje sobre los derechos político-electorales de las personas con discapacidad que obtuve a través del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Me encanta saber que podemos acceder al voto. Y no solo por una candidatura, sino el día de las elecciones, el Instituto Electoral de la Ciudad de México nos brinda muchísimas herramientas y quiero compartirlas contigo porque todo esto viene en los cuadernillos que te mencioné anteriormente. El Instituto Electoral de la Ciudad de México da herramientas para que una persona con discapacidad motriz, por ejemplo, pueda acceder a la urna y pueda llegar a la casilla sin ninguna dificultad.
Y esto es importante porque entonces está garantizando el derecho a votar por parte de una persona con discapacidad motriz. También tienen las plantillas braille para quienes tenemos una discapacidad, también podamos llegar y votar de manera independiente. ¿Qué quiere decir esto? Se pone una plantilla de papel encima de la boleta electoral y al lado de cada logotipo de cada partido viene el sistema braille diciendo cuál partido es. Así es muy fácil que una persona con discapacidad pueda llegar, tomar su crayón y votar, cruzar el partido de su elección. Después, cuando tenemos ya la boleta doblada, tenemos las urnas donde también cuentan con sistema braille para que podamos meter esa boleta en la urna correspondiente. Además, para las personas que tienen alguna dificultad de movilidad, tienen una X o un sello X donde con el simple sello tachan el logotipo que quieren votar. Entonces todas estas herramientas son muy importantes porque nos garantiza que podamos votar el día de las elecciones. De verdad, estoy maravillado de todo lo que tiene el Instituto Electoral de la Ciudad de México para el día de la votación. Estos fueron los aprendizajes que tuve sobre los derechos político-electorales de las personas con discapacidad. Cabe mencionar que el Instituto Electoral de la Ciudad de México también cuenta con los cuadernillos en sistema braille, así que a través de los medios de información o a través de los medios de contacto del Instituto Electoral de la Ciudad de México, tú puedes acceder a estos cuadernillos y leerlos si tienes discapacidad visual en sistema braille. Muy contento de haber conocido todo lo que el Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene para las personas con discapacidad. Ahora sé que podemos acceder al voto, podemos ser candidatos o candidatas y todo esto gracias a la información que se encuentra en el sitio web iecm.mx. Mi nombre es Emanuel Meraz y yo te espero en un próximo video. Adiós.